Una variedad de planetas, planetoides y lunas orbitan nuestro Sol. ¿Y si tuviéramos una nave espacial lo suficientemente veloz para visitar cada uno de ellos? ¿Dónde aterrizaríamos? ¿Qué tipo de colonia podríamos construir? Hemos seleccionado destinos reales con diferentes terrenos, temperaturas, fuentes de energía y atracciones gravitacionales. En estos mundos hemos creado ambientes reales y hallado razones para estar en ellos. Descubrimos maneras también para divertirnos. La Tierra tiene la superficie con mayor gravedad en el sistema solar. Cuando abandonamos la Tierra para visitar la Estación Espacial Internacional, dejamos esa carga tan pesada atrás. Cada asentamiento con baja gravedad fuera de la Tierra nos brinda una experiencia divertida. Nuestros destinos son lugares reales en mundos reales que nos brindarán las aventuras planetarias más extraordinarias. Soy Don Petit, uno de los afortunados que han podido volar al espacio. Trabajo para la NASA. He volado a la Estación Espacial Internacional 3 veces, así que en total he estado viviendo más de un año fuera de la Tierra. La vista cambia del día a la noche y ambas son espectaculares. Las visiones nocturnas son especiales porque uno puede ver el planeta a una escala de medio continente. Mirar el límite de la atmósfera es increíble y espectacular. Toda la biosfera de la Tierra depende de nuestra atmósfera. Sin una atmósfera, la superficie de un planeta es una roca torturada. Las colonias espaciales son inevitables. La razón para esto es que exploramos. Esa exploración finalmente nos servirá para asegurar la supervivencia de los seres humanos como especie. Ocurrirá y será una de las razones importantes por las que exploraremos el espacio. La Estación Espacial Internacional nos enseñó cómo construir un hábitat humano en el espacio. Una vez que tengamos los cohetes y el combustible para transportar nuestros asentamientos a otros mundos, dejaremos la Tierra atrás. Vayamos hacia adelante un tiempo donde podamos liberarnos de la gravedad de la Tierra y explorar nuestro sistema solar. Comenzaremos con Mercurio, el planeta más próximo al Sol. El Sol energiza el sistema solar. Desde regiones activas, en torno a manchas solares, partículas cargadas salen en forma de eyecciones coronales. La cara iluminada de Mercurio es 4 veces más caliente que el agua hervida. Bienvenidos al cráter Tolkien, cerca del polo norte de Mercurio. Nos escondemos del sol brillante viviendo en el interior del cráter. A medida que Mercurio gira, el sol nunca se eleva de las paredes de esos cráteres. Su calor no puede vaporizar el hielo dejado por impactos de cometas en miles de millones de años. Ese hielo hace que la vida sea posible tan cerca del Sol. En el centro del cráter Tolkien hay 2 picos. Líneas de sombra muy definidas marcan el día y la noche en nuestro mundo sin aire. Sin aire para dispersar la luz solar, nuestras sombras son completamente negras. En la parte superior del pico hemos construido una granja a energía solar para dar electricidad a nuestra colonia y un observatorio solar para monitorear regiones activas en el Sol. En un campo gravitatorio que es menos de la mitad que el de la Tierra, usamos cables carriles para movernos de lugar a lugar e incluso bajo el hielo en el cráter donde hay minas. Provisiones y hielo viajan a lo largo de esos cables carriles en contenedores cerrados. Atamos nuestros trajes espaciales por debajo y paseamos detrás de la carga. Las estaciones nos sirven para protegernos de la radiación solar mientras nos movemos hacia la parte iluminada, cada vez que el sol se eleva por encima del borde del cráter. Mirando hacia abajo podemos ver nuestro hábitat e invernaderos. Estos cables carriles conectan nuestro hábitat a nuestra granja solar arriba y a las minas de hielo mucho más abajo. Movernos con estos cables carriles en el cráter Tolkien es nuestra diversión del otro mundo favorita.
Venus tiene una gravedad casi tan fuerte como la de la Tierra, pero tiene una atmósfera muy diferente, creando condiciones muy distintas en su superficie. Su cubierta de nubes espesa absorbe el calor, elevando la temperatura más allá del punto de fusión del plomo. La presión atmosférica es de 90 veces la de la Tierra, como la del océano a 1 kilómetro de profundidad. En Venus vivimos en un crucero oceánico flotando como un dirigible en la atmósfera del planeta. Los gases que sustentan nuestra vida son más livianos que los que hay en la baja atmósfera. Por esta razón, nuestra nave puede viajar bien arriba de la caldeada superficie. La atracción gravitatoria en nuestro hábitat es casi tan fuerte como en la Tierra. Una torre con un ascensor lleva los experimentos y sensores hacia el suelo del planeta. Como los científicos en la Tierra que exploran el suelo oceánico, usamos un sumergible de alta presión para visitar la superficie de Venus. Los valles y volcanes aquí se ven extrañamente familiares, pero el calor y la presión hacen de este un mundo realmente alienígena y muy peligroso. Una vez que nos sumergimos por debajo de las gruesas capas de nubes, podemos ver el volcán en erupción Mad Mans. Nos recuerda a una montaña marina, excepto que en esta aventura fuera de lo común hemos reemplazado el frío lecho marino por un infierno. La luna de la Tierra es una de las más grandes en el sistema solar. A diferencia de la Tierra, la luna no tiene la gravedad suficiente para mantener una atmósfera o un océano. Sin aire o agua, no hay clima, no hay erosión, no hay sonido. Debido a la baja gravedad lunar, un astronauta de la misión Apolo puede recolectar rocas lunares mientras transporta su pesada mochila que pesa más que él. Su auto lunar puede rebotar como un carrito de golf, levantando polvo y dejando sus huellas que pueden durar millones de años. La base lunar del futuro descansa en el borde del cráter Shackleton, cerca del polo sur lunar. Las ondas espaciales han detectado hielo profundo dentro de este cráter donde nunca brilla el sol. Bienvenidos a la perpetua luz crepuscular del cráter Shackleton. El Sol se eleva por encima del borde del cráter y circunda el horizonte cada mes. Aquí, en el Polo Sur, la luz solar alcanza nuestros detectores solares más del 90% del tiempo. Nuestro camión, enorme, es mucho más parecido a un moderno camión en la Tierra que a un vehículo de la Apolo. El terreno tortuoso y sinuoso del cráter Shackleton requiere un vehículo mucho más fuerte. Estas paredes lunares bajan unos 4 kilómetros hasta el fondo frío del cráter. 80 personas viven en nuestra colonia lunar construida con tubos y anillos inflables transportados desde la Tierra. Somos independientes y autosuficientes, pero comerciamos nuestros recursos naturales con la Tierra por bienes manufacturados. Mineros del hierro robóticos como este descienden hasta el fondo del cráter. Fundimos el hielo que recolectan obteniendo agua para beber y separarla en oxígeno e hidrógeno para combustible de cohetes. Nuestra mayor diversión en baja gravedad es manejar un camión enorme a lo largo de estas paredes del cráter, patinando en el polvo lunar tratando de no caer en el cráter. Ningún camino de montaña en la Tierra, por más sinuoso que sea, se puede comparar con esta experiencia en baja gravedad que nos deja sin aliento. El planeta rojo Marte es un desierto frío con montañas volcánicas y cañones profundos. La gravedad del planeta es menos de la mitad de la Tierra y así no puede tener una atmósfera lo suficientemente densa para mantener el agua. La temperatura casi siempre está por debajo de cero. Nuestro hábitat tiene cuartos habitables, más un invernadero donde tenemos comida fresca y un centro de comando donde vivimos.
Nuestra colonia descansa cerca de Oupert Casma, en el borde norte de Valle Marineris, el cañón más grande del sistema solar. Hoy haremos rappel en este gran cañón. Aunque vivimos cerca del ecuador de Marte, es siempre frío comparado con la Tierra, así que viajamos al borde del cañón con un vehículo presurizado y cálido. El cielo es bello aquí, pero no podemos respirar la fina atmósfera del planeta compuesta por anhídrido carbónico. Los científicos en la colonia controlan nuestro video y las condiciones en nuestro vehículo presurizado. Es posible que el agua alguna vez fluyó en el Valle Marineris, como lo hace el río Colorado a lo largo del Gran Cañón en la Tierra hoy en día. Hacer rappel en el Gran Cañón de la Tierra no puede compararse a esta aventura del otro mundo, donde pesamos mucho menos y nuestro cañón es 4 veces más profundo. La órbita del asteroide 433 Eros trae este mundo cerca de la Tierra y puede un día ponerla en rumbo de colisión con nuestro mundo hogar. Pero hoy, este asteroide peligroso está a una distancia segura. Su atracción gravitacional es casi cero. En la luz solar, la temperatura aquí puede alcanzar el punto para hervir el agua. Como estamos en órbita cayendo alrededor de Eros, no tenemos peso. De Eros podemos extraer hierro, níquel y titanio para la construcción, agua y oxígeno para nuestra supervivencia, hidrógeno y oxígeno como combustible para cohetes. Una vez que hemos cargado, transportamos los volátiles y los minerales a la órbita de la Tierra o de la Luna para proyectos de construcción y combustible de cohetes. Casi no hay atracción gravitatoria en este pequeño asteroide. Nuestro desafío es gatear o arrastrarnos, agarrándonos de esta roca gigante. Con solo un salto o un empujón podemos lanzarnos más allá de esta montaña voladora. Esto es por lo cual usamos este cable. Así no podemos alejarnos sin ser atraídos nuevamente a Eros. Cuando terminamos de minar, este es nuestro juego favorito a baja gravedad: saltar de un asteroide y volver a caer. El gigante gaseoso Júpiter posee finos anillos y un campo de gravedad casi el doble tan intenso como el de la Tierra. Pero Júpiter no posee una superficie donde los astronautas se puedan parar y sentir su atracción. Su mancha roja es una tormenta gigante que podría tragar la Tierra. Europa es una de las 4 lunas más grandes de Júpiter. Es lisa y está cubierta por hielos, con un océano muy por debajo de su corteza helada. Bienvenidos a la colonia Clark. Nuestro hábitat es un laberinto de iglúes en la cuenca de impacto Tyre en la cara de Europa, que está al otro lado del planeta Júpiter, a salvo de su peligrosa radiación. Aquí estamos perforando kilómetros de hielo para alcanzar el océano subterráneo de Europa. Esperamos recolectar una muestra de agua para analizar la posible presencia de vida alienígena. Para nosotros, explorar significa excavar en estas espectaculares cuevas de hielo talladas por las fracturas que se extienden en la corteza de Europa. Los túneles de hielo en el Ártico de la Tierra no se pueden comparar a la belleza y majestuosidad de estas cavernas de hielo. Innumerables partículas muy finas en un disco delgado crean los espectaculares anillos de Saturno. Estas partículas están compuestas casi enteramente por agua helada, como un poco de polvo. Orbita tan cerca de Saturno que la gravedad del planeta previene que se conviertan en una luna. La temperatura aquí siempre es menor a los 150 grados bajo cero. Titán, la luna más grande de Saturno, es el único mundo, además de la Tierra, de tener una atmósfera con nitrógeno. Pero la gravedad en su superficie es un 15% menor a la de la Tierra.
Como la Tierra, Titán tiene océanos, pero están hechos de gas líquido natural en vez de agua. En Titán la química y la temperatura son muy diferentes a las de la Tierra. Pero el terreno que rodea nuestra base en el lago Laishia nos recuerda a los bordes costeros en la Tierra. Este lago de metano líquido es más grande que el lago superior y se encuentra cerca del polo norte de Titán. La baja gravedad y la espesa atmósfera hace de Titán un sueño para los planeadores. El gigante gaseoso Urano también tiene anillos, pero son mucho más finos que los de Saturno. Su eje tan inclinado hace que un polo enfrente al Sol y el otro a la oscuridad durante la mitad del largo año en Urano. La atracción gravitatoria aquí es de un 90% la de la Tierra, pero su temperatura es de alrededor de los 200 grados bajo cero. La energía es crítica para que podamos sobrevivir tan lejos del Sol. Dependemos de un enorme recolector para capturar helio 3 en la atmósfera superior de Urano. El helio 3 es el combustible ideal para nuestros reactores de fusión nuclear. Usando propulsores montados alrededor de la nave, continuamente alteramos la órbita de nuestro gran recolector para tomar más gas y superar la gravedad del planeta. En nuestros pequeños aviones espaciales hemos intentado un deporte que llamamos sobrevuelo. La atmósfera del planeta es perfecta para nuestra acrobacia aérea. Los transportes se acoplan al recolector y luego transportan el helio 3 a nuestra colonia en Miranda, una de las lunas mayores de Urano, más cercanas al planeta. Nuestro hábitat descansa en la base de Verona Rupes, el acantilado más alto del sistema solar. En esta luna de baja gravedad, lanzarse del acantilado es fantástico. La caída es larga e increíblemente lenta. Sin vientos podemos asegurar una caída vertical a lo largo del acantilado todas las veces. Esta es la mejor de las aventuras en un mundo sin gravedad. El cuarto de los gigantes gaseosos, Neptuno, tiene tormentas en su atmósfera con bandas y delgados anillos alrededor de su ecuador. Tritón es la luna más grande de las muchas que tiene Neptuno. Sus géiseres en erupción lo hacen uno de los pocos mundos volcánicamente activos en el sistema solar. Nuestro observatorio Geyser se encuentra cerca del Penacho Magellani, en la región sur de Tritón, donde hay un eterno crepúsculo. Estos géiseres contienen gas nitrógeno, agua helada y otros compuestos necesarios para la vida. Volar alrededor y a través de los géiseres de Tritón es fantástico. A diferencia de otros mundos en el sistema solar, Tritón está siempre cambiando a medida que los géiseres crean nuevas formaciones para que podamos explorar. Volar en una luna con baja gravedad que gira alrededor del planeta más lejano es realmente más fascinante de lo que puedan imaginar. El planeta enano Plutón se encuentra más allá de Neptuno. Aquí la gravedad en la superficie es de un 5% la de la Tierra y la temperatura es menor a los 220 grados bajo cero. Plutón está tan lejos del Sol que necesita 248 años terrestres para ser un año plutonio. Su suelo es de un amarillo sucio, con capas polares brillantes y manchas brillantes y oscuras. Hielos en su superficie provocan estas tonalidades tipo pastel. Bienvenidos a Plutón. Han arribado justo a tiempo para ver la atmósfera nevar a medida que Plutón se aleja del Sol. Con toda esa nieve hemos creado juegos de invierno maravillosos.
Motos de nieve pueden aprovechar la baja gravedad de Plutón para dar grandes saltos. Sean tus deportes preferidos las motos de nieve o el esquí propulsado por cohetes, los largos saltos y caer planeando lentamente es increíble. La clave es encender los jets en el momento adecuado y tenemos mucha práctica. Disfrutamos del frío y de los deportes de invierno más extremos. Nuestras grandes aventuras planetarias hacen palidecer los deportes extremos en la Tierra. Solo el tiempo dirá si encontraremos las fuentes de energía para viajar a los planetas. Pero cuando y a dónde vayamos, recrearemos desafíos que no son familiares, tomando ventajas de nuestros fuertes huesos y músculos. Aunque el tiempo que lleve esto es desconocido, todavía podemos imaginar qué haremos en cada mundo. Sabemos que cuando dejemos la Tierra, nuestra pasión por empujar los límites, establecer nuevos récords y enfrentar increíbles desafíos irá con nosotros. Algún día, de alguna forma, aventuras como estas nos convertirán en especies que vivirán en el espacio.